doble dosis de paracetamol porque hoy me pusieron la dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID. Entonces esperemos que no me sienta muy mal hoy. ¿Qué onda, chicos y chicas? Espero que estén muy bien. Yo soy Tony Fuentes. Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy volvemos con la serie Editar Como. En esta serie lo que hacemos es analizar estilos de fotógrafos famosos o creadores y después intentar replicar sus colores en post-edición. Entonces, el fin de estos tutoriales es aprender a dominar la edición de fotografía y también saber y entender cómo llegar a ciertas tonalidades. Bien, el perfil que hoy vamos a analizar es el de Jungle Presets. Ahora, Jungle Presets es uno que uno de ustedes me sugirió en los comentarios. Juan Roy en particular lo sugirió y en particular él fue muy específico en cuál preset quiere que replique. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a saltar a Instagram, checar el estilo, ver las cosas que tenemos que realizar, las características del estilo, y después en Lightroom vamos a editar una fotografía, crear un preset y ver cómo se comporta en distintos escenarios. Ahora, antes de saltar a Instagram a analizar el estilo de Jungle Presets, tengo que recordarles que este preset va a estar añadido en el paquete editar como en las versiones desktop y móvil, pero ahora también va a estar añadido al paquete editar como de LUTs, es decir, este estilo que vamos a crear lo voy a optimizar para video y seguramente a la hora de que suba este video ya está agregado los paquetes, está aquí arriba si lo quieren checar, y entonces pueden aplicar este estilo o los estilos que vamos a crear hoy a su video también. Dicho esto, comencemos con el análisis. Bien, este es el perfil de Jungle Presets en Instagram, tal cual. Jungle Presets, si lo quieren ir a apoyar, y como dice su nombre, ellos se dedican a la venta de presets. Entonces aquí tienen su tienda. Entonces si quieren los estilos en particular específicos, vayan a apoyarlos, por supuesto. Yo no estoy aquí para robar estilos, simplemente es cómo llegar a este tipo de tonalidades. Bien, inmediatamente bajamos por su feed, simplemente para darnos una idea general de lo que tenemos, y vemos que el estilo es muy constante aunque tiene variaciones. Claramente son muchos presets los que utilizan, pero como es una misma persona creándolos o un mismo equipo, tienen muchas constantes. Tal como si saltan a mi feed de Instagram, verán que todas las fotografías están editadas de distinta manera, pero de cierta manera como que se correlacionan. ¿Por qué? Porque es mi estética, son las cosas que a mí me gusta hacer a la hora de editar fotografías, y de modo que mi estilo se va trascendiendo entre las fotografías independientemente del tipo de edición o independientemente del tipo de fotografía que sea. Entonces, al final de cuentas, hay bases siempre en los estilos, aunque sean tan variados, y esas bases son las que vamos a checar hoy. Bien, rápidamente saltamos a la página y aquí tenemos los presets y vemos que sí, hay para escenarios muy variados, pero en general sí tienen muchos constantes. La primera constante que puedo notar es que los estilos son muy contrastados, de modo que si tenemos blancos puros en casi todas las imágenes, vemos que los blancos no los tocan, lo que hacen es tal vez bajar las iluminaciones, que no son lo mismo que blancos, recuerden esto, para tener más información en los cielos. Ahora, los blancos por lo general van a encontrar estas partes que vemos acá donde están más cercanas al sol, y después más abajo en la gradiente tenemos las iluminaciones, y esas básicamente las bajan para tener más información en los resaltes. De ahí otra cosa que hacen es los negros los mantienen negros como tal. Vemos que son negros puros, no hay ningún negro grisáceo ni nada por el estilo, pero las sombras pierden mucha información. En general, en todas las imágenes, las sombras están perdiendo información. Vemos aquí que no vemos nada del tuxedo de este hombre, tampoco podemos ver nada en esta parte, es decir, las sombras pierden información. Esto que es indicativo que en la curva de tonos están manteniendo los puntos extremos en su lugar, pero las sombras y las iluminaciones las están bajando, creando una forma de U. Ahora más adelante vamos a entrar más a detalle de esto a la hora de editar para que me entiendan. Y otra constante que podemos ver son las tonalidades cálidas en general en los tonos de piel, pero en particular en todas las imágenes. Entonces vamos a saltar de vuelta al perfil para analizar estilos en particular. Bien, entonces esas son las bases de este perfil. Básicamente todos sus presets mantienen esas bases de contraste fuerte, sombras perdiendo información, un poquito de claridad y esas tonalidades cálidas. Ahora, las tonalidades cálidas que podemos ver en los tonos de piel, esto lo generan generando una paleta uniforme u homogénea en calibración de cámara. Esto ya lo hablamos la semana pasada en el video de calibración de cámara, véanlo aquí arriba si lo quieren checar, donde podemos uniformizar tonalidades o distintos colores para que estén muy similares en la rueda de color. Aquí lo podemos ver claramente. Por ejemplo, vemos que la piel de sujeto en este caso está muy anaranjada, pero vemos que los labios también están anaranjados, no son magentas, ni rosados, ni rojizos. Esto me está indicando que están moviendo calibración de cámara para que todas las tonalidades cálidas se parezcan entre sí y haya muy pocas diferencias. Por eso no podemos ver diferencia entre los distintos tonos de piel y los distintos tonos en los labios con respecto a los ojos, con respecto a la nariz. Normalmente los tonos de piel son muy difíciles porque tenemos muchos colores, tenemos magentas, morados, naranjas, amarillos, rojos,
rojos y en este caso podemos ver solamente naranjas. Esto es indicación de que juegan con calibración de cámara. Y bien, el otro aspecto general que hacen en todas las fotografías es añadir una tonalidad amarillenta o anaranjada a los medios tonos y sombras. Entonces aquí si hacemos zoom podemos ver que las sombras están perdiendo información como ya habíamos platicado, pero tienen una ligera coloración anaranjada o amarillenta, una de las dos. Eso lo vamos a ver ahora a la hora de trabajar. Y también los medios tonos. Los medios tonos obviamente van a estar en el rango medio de la exposición como estos árboles que tenemos aquí y solo están enfatizados con una tonalidad cálida extra. Ahora no estoy hablando de que toda la imagen tiene tonalidades cálidas, porque si vemos las iluminaciones que son por ejemplo las líneas blancas y también esta parte brillosa de la carretera, esta no comprende o no tiene ningún tinte añadido en post edición, no tiene ninguna capa extra. Es decir, que están añadiendo en gradación de color tonalidades cálidas a sombras y medios tonos. Y básicamente esos son los aspectos generales de todos los estilos. Ahora, Juan Roy, que es el que sugirió este estilo, tenía una petición en particular y es el estilo de Retro Film. Y si saltamos otra vez a la tienda, podemos ver que aquí tenemos Retro Film y vamos a ponerle clic. Y básicamente es el mismo estilo, lo único que hacen ahora es restar contraste para tener negros difuminados y blancos difuminados. Ahora en este caso, en estas fotografías que tienen de ejemplo, podemos ver que los blancos puros no existen. Vemos que los blancos de las líneas desaparecen, se hacen más hacia las iluminaciones, más bajos, y los negros tampoco existen. Es decir, es el mismo estilo, simplemente pérdida de contraste en el rango de los blancos y en el rango de las sombras para tener estilos un poquito más uniformes y no tan sobreexpuestos o subexpuestos. De ahí en fuera siguen perdiendo mucha información en las sombras y tienen esos tonos cálidos. Ahora, lo que hacen ellos en calibración de cámara para este preset es que o añaden una tonalidad verdosa, como podemos ver aquí, o una tonalidad amarillenta o anaranjada. Esto simplemente intentando mimetizar o intentando replicar los colores de ciertos carretes de película de 35 milímetros. Si ustedes que toman fotografía en analógica, sabrán que ciertos carretes tienen distintas tintes o distintas coloraciones o distintas reproducción de color. Entonces, eso es lo que están mimetizando aquí, con una tonalidad verde o anaranjada. Entonces, esta es una de las variantes. Simplemente tenemos que hacer unos pequeños cambios sobre la base del preset que vamos a hacer y generamos este otro o esta otra variante. Ahora, ellos tienen un sinfín de estilos, como podemos ver, tienen para fotografía de producto, cosas más limpias, sin tanto granulado ni nada por el estilo. Después tienen fotografías mucho más amarillentas para desierto. Todo depende de la situación, pero mantienen las bases. Ahora, nosotros no vamos a ir y replicar todos los presets que ellos tienen, porque bueno, les estaríamos quitando el trabajo, pero simplemente quiero enseñarles cómo crear un preset base y cómo crear variantes a partir de él. Entonces vamos a crear el preset base, vamos a crear después el Retro Film y después hay otros dos estilos que quisiera enseñarles cómo replicar. Aquí tenemos este otro que podemos ver en este segmento de fotografías que ellos le llaman el tropical. Entonces aquí lo tienen tropical y aquí lo que están haciendo en esencia es tener el preset base y después desaturan los verdes y los llevan hacia un tono más frío o más esmeralda, también los amarillentos. Como consecuencia no tiene nada de tropical esta imagen porque sabemos que en el trópico los verdes son mucho más vivos y mucho más ricos, no son apagados como si estuviéramos en el norte. Entonces otra vez aquí podemos ver que los verdes están desaturados y llevados hacia los esmeraldas igual que los amarillos, pero mantenemos esa tonalidad cálida en gradación de color, de modo que las sombras y medios tonos tienen ese ligero tinte anaranjado, mientras que las iluminaciones no tienen nada de coloración. Entonces es una pequeña variante del preset y es algo que vamos a checar. Ahora, este rojizo que estamos viendo muy resaltado, eso es producto de la calibración de cámara que vamos a hacer en el preset base, donde están homologando y los tonos cálidos para que sean más brillosos y más hacia los tonos anaranjados. Y bien, otro preset que me gusta replicar, que creo que es el más representativo de ellos, si podemos bajar, es este que tenemos aquí. Ellos le llaman Minimal Brown y en esencia es el preset base nuevamente, pero lo que están haciendo ahora con los verdes, en lugar de cambiarlos hacia un tono esmeralda y desaturarlos, es dejarlos con un poquito de desaturación, pero llevarlos hacia los tonos más amarillentos o más vivos, básicamente como en primavera, más que nada. Entonces ahora en lugar de poner verdes esmeraldas, los tienen más hacia verdes amarillentos. Y básicamente este preset es muy amigable. Aquí podemos ver que en esta escena los pinos claramente por lo general son tonos mucho más fríos. Aquí son muy amarillentos y aparentando como si fuera un día cálido, pero bueno, la ropa que trae el modelo nos dice todo lo contrario, es un día bastante frío. Entonces básicamente ese es otro preset. Aquí podemos ver que en este caso decidieron irse por un estilo más minimalista, de modo que las iluminaciones están más fuertes. Entonces no estamos bajando las iluminaciones, por eso el cielo está completamente blanco. Eso es una constante en general de todos los presets, es decir, el preset base. Los azules están desaturados, no vemos prácticamente nada de azul,
Por lo general en las montañas lejanas podemos ver azul en la bruma. Aquí no hay nada, ni en el cielo. Entonces básicamente este es el preset. Aquí claramente podemos observar esa tonalidad marrón cálida que añaden a las sombras y medios tonos. Bien, entonces creo que ya tengo las bases para replicar su estilo o unos cuantos de ellos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un estilo base del cual vamos a partir. En él queremos un contraste fuerte con sombras perdiendo información y resaltes bajados. Después queremos en graduación de color añadir tonalidades cálidas a sombras y medios tonos para tener un estilo marrón. Y finalmente en calibración de cámara vamos a hacer que las tonalidades cálidas sean más anaranjadas y todas se parezcan. Así vamos a afectar los tonos de piel para todos los estilos. A partir de este estilo base vamos a crear el Retro Film, que es el que nos pide Juan. Y después vamos a crear el Tropical, que es una desaturación de los verdes y llevados hacia los esmeraldas. Y después vamos a crear el Minimal Brown, que son las tonalidades cálidas y verdosas llevadas hacia tonos más amarillentos. Bueno, dicho esto, si se quieren saltar el tutorial y tal vez no es lo suyo la edición, chequen el paquete editar como las versiones desktop, móvil y la versión de LUTs. Si es que me quieren apoyar, lo agradecería muchísimo. Lo pondré aquí arriba en las cartas nuevamente. Ok chicos, ya en Lightroom esta es la sección de imágenes que voy a editar y vemos que en casi todas tengo verdes. En algunos son verdes más tropicales y en otras son verdes más de montaña alta o de vegetación de bosque. Entonces vamos a ver cómo se comportan los distintos presets en estas situaciones. Ahora tengo otras en las que estoy yo simplemente con tonos de piel para ver cómo llegar a esos tonos anaranjados. Y tengo esta otra que es en un atardecer en California para ver qué hacemos con el cielo y las exposiciones de los azules y también de los atardeceres. Entonces vamos a comenzar editando esta fotografía donde hay tonos de piel, hay verdes, entonces nos va a funcionar bastante bien. Bien, primeramente temperatura, matiz, exposición y contraste. Recordemos que esos no me gusta jugar con ellos y dejarlos en cero y no incluirlos en el preset para que cuando apliquemos el preset a otra fotografía tomada en una situación ambiental distinta podamos alterar estos valores para adaptarlo a ese tipo de fotografía. Entonces esos me gusta dejarlos en cero. Bien, lo que vamos a hacer primeramente es no meternos mucho en correcciones básicas. Voy a hacer casi todo, es una edición no tan complicada en curva de tonos. Ahora, si quieren un video detallado de curva de tonos que incluye la curva paramétrica, los canales RGB y la curva de puntos en general, chequen el video aquí arriba en las cartas donde entro a detalles sobre esta herramienta y para dominarla. Entonces lo que vamos a hacer es en la curva de puntos que tenemos aquí, voy a crear un punto en las sombras, un punto en las iluminaciones y lo que voy a hacer es mantener los negros en negros. Como ya sabemos, hay que mantenerlos ahí para tener un contraste puro. Si los subimos vemos como los negros se pierden y se hacen más grisáceos. Y los blancos también los queremos aquí para que sean blancos puros. Entonces voy a bajar las sombras para perder información, como habíamos dicho. Simplemente bajarla por debajo de la diagonal. Y las iluminaciones también las quiero bajar para recuperar información de las iluminaciones. Con eso tenemos una forma ligeramente arqueada hacia abajo o una forma en U. Ahora inmediatamente podemos ver cómo la imagen adquiere más contraste, ese que estábamos buscando. Ahora voy a subir a correcciones básicas simplemente para editar un poco más estas ediciones que ya acabamos de hacer de la exposición en curva de tonos. Primeramente voy a bajar un poco más las iluminaciones por ahí del -10. Las sombras también las voy a reducir un poco más. Y los negros también los voy a oscurecer. Bien, es una edición muy sutil, pero simplemente estamos afectando la exposición general. Ahora, después de todas sus imágenes noté que tenían un cierto nivel de contraste en pequeñas partes, es decir, que añadieron claridad. Entonces la claridad podemos ver que si añadimos mucha claridad, añade contraste a pequeños detalles de la imagen y como consecuencia se ve una imagen muy contrastada, pero no general, simplemente focalizada. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un poquito de claridad. Y esto va a variar dependiendo de qué preset quieran replicar. Por ejemplo, la fotografía de producto, añaden un poquito más de claridad para que pequeños detalles de los productos resalten, pequeños brillos o pequeños tornillos. Todo esto resalta muchísimo más con claridad. Entonces, aquí lo voy a dejar en +14. Bien, y básicamente eso es todo para correcciones básicas y curva de tonos. Ahora, lo que voy a hacer es bajar hasta calibración de cámara y obtener primeramente esos tonos de piel anaranjados. Ahora, si recuerdan el video de calibración de cámara, para generar tonos de piel anaranjados teníamos que mover las tonalidades rojas y en concordancia con las tonalidades azules. ¿Por qué? Porque estos son directamente opuestos. Los azules son directamente opuestos de los naranjas, que es el color que queremos realizar y al que queremos llegar. Y los rojos pues van a alterar también partes de las tonalidades cálidas como naranjas y amarillos. Entonces vemos que si movemos hacia el positivo el rojo primario, añadimos mucho más amarillo. No queremos añadir amarillo, sino naranja. Y si movemos el azul primario hacia los colores más fríos o colores más aguamarinas, vemos que aparecen más rojizos. Entonces queremos una combinación de estos dos. Entonces voy a ir no tan abajo con los azules primarios, voy a bajar más que nada alrededor del 35, en este caso con el 37. Vemos que las tonalidades de piel ahora tienen un poco más de rojizo.
no es lo que estamos buscando. Entonces vamos a combinar eso con el rojo primario y vamos a añadir el positivo hasta tener esos tonos anaranjados que estamos buscando. Bien, ahora podemos subir la saturación si lo deseamos para tener unas tonalidades un poco más amarillentas. Entonces voy a subir la saturación del azul primario y también del rojo primario. En este caso no voy a añadir nada de verde primario porque el verde primario, si lo alteramos, lo que estaríamos añadiendo serían magentas, porque el contrario del verde es el magenta en el error de color. Entonces si voy al positivo del verde primario, noten cómo aparecen más magentas en la piel y no es lo que queremos que aparezcan más anaranjados únicamente. Entonces tal vez voy a subir un poco más del rojo primario, por ahí del más 40, y ahora tenemos tonos de piel mucho más anaranjados que originalmente. Bien, ahí ya tenemos los tonos de piel. Más que nada en otras imágenes vamos a ver cómo se ven mejor, porque aquí mucho está en sombra, solo se ve mi mano en luz. Ahora vamos a pasar a gradación de color y aquí vamos a añadir esa tonalidad café o marrón o tonalidad cálida que vemos en las sombras y medios tonos. Entonces podemos mover gradación de color aquí o podemos ir individualmente para ser más precisos. Pueden poner aquí los valores o pueden arrastrarlos. O simplemente pueden jugar con la rueda de color que tienen aquí y mover con el punto exterior la tonalidad y con el interior la saturación. Siempre pueden presionar Shift, mantener presionado y solo alteran la saturación mientras que no se mueve para nada la tonalidad. Entonces en este caso para las sombras necesito una tonalidad cálida. Voy a irme hacia los rojizos, no, mejor hacia los anaranjados. Aquí pueden jugar con los valores. Voy a irme con esta tonalidad anaranjada y la saturación es muy extrema. Entonces voy a bajarla. Y por ahí del 7%, algo muy sutil. Entonces recordemos que gradación de color es una herramienta muy poderosa, pero depende de la exposición de tu imagen. Entonces si aquí por ejemplo añadimos una saturación alta a las sombras, en esta imagen puede que funcione bien, pero en otra imagen que está tomada en Blue Hour o Golden Hour, casi toda la imagen Lightroom la va a clasificar como en el rango de las sombras, de modo que toda se va a pintar con la saturación que tengas en gradación de color. Entonces tienes que ser muy sutil con cómo mueves esta herramienta. Yo por lo general no excedo valores de 7 a 15% de saturación para que el preset no sea tan inestable. Entonces si quieren checar un video detallado de gradación de color, lo pondré aquí arriba en las cartas para que dominen esta herramienta. Bien, aquí entonces lo voy a dejar en 7 la saturación de las sombras y voy a pasar a medios tonos para complementar este amarillento que añadimos con una tonalidad un poquito más rojiza o anaranjada para crear esos cafés. Entonces voy a irme con la tonalidad de 25 y la saturación también la voy a subir, no mucho, ahí me excedí mucho, voy a dejarla en 9%. Y ahora vemos lo que hace gradación de color y es un cambio muy sutil, pero estamos añadiendo tonalidades un poquito más cálidas a nuestra imagen. Vemos el antes y el después con Y en nuestro teclado y se está viendo bastante bien. Ahora hay otras cosas del preset base que vamos a hacer y es simplemente editar detalles. Entonces vamos a ir a HCL y recuerden que los azules estaban bastante desaturados en la imagen. Entonces voy a bajar la saturación de los aguamarinas y los azules prácticamente hasta el 90 y tantos % para que no estén presentes. Púrpuras y magentas tampoco los vi en ninguna de sus imágenes, entonces desaturación total. Y en este caso los verdes, amarillos y naranjas, todos estos los vamos a dejar tal cual porque en los presets específicos los vamos a alterar. Bien, y entonces en esencia este es el preset base. Voy a guardarlo y ver cómo se comporta en otras imágenes y ahorita procedemos a las variantes. Entonces para guardarlo tenemos que ir al panel de la izquierda y lo que vamos a hacer es ir a ajustes preestablecidos, darle en el más y crear ajuste preestablecido. Aquí lo vamos a nombrar. Y recordemos que no queremos palomeado ni equilibrio blancos, ni exposición, ni contraste. Y tampoco queremos correcciones de lentes, ni transformar. Nada de esto lo queremos palomeado. Y le vamos a dar crear. Y entonces aquí tenemos esta fotografía del mismo día con mi camisa arrugada. Vamos a ver cómo se comporta el preset y ver si tenemos que modificar ciertas cosas. Esto es normalmente lo que hago cuando genero un preset. Lo aplico muchas veces en muchas situaciones para ver si hay que modificarlo. Entonces aquí ya lo tengo en el paquete editar como y vemos que sí hace falta modificarlo. En particular los cambios que hicimos en calibración de cámara son un poco excesivos. Entonces voy a bajar la saturación de vuelta del rojo y el azul primario para perder un poco de saturación sobre los tonos cálidos. Y también la tonalidad del rojo primario es muy fuerte. Está añadiendo demasiados amarillos a los verdes. Entonces lo voy a bajar. Y creo que originalmente lo había puesto en 18. Y 18 se ve bastante bien. Ahí se ve un poco más real. Y voy a subir un poco la exposición simplemente de la imagen porque está muy oscura. Y aquí tenemos el preset base. Creo que se está viendo bastante bien. Vemos que los tonos de piel son anaranjados, como es lo que estábamos buscando, y uniformes. No vemos grandes cambios entre magentas y rojizos en los tonos de piel. Es lo que estamos buscando. Pérdida de información en las sombras, también lo que estamos buscando, y manteniendo esos negros puros y esos blancos naturales. Entonces tampoco tenemos ningún rastro de azul. Entonces el preset base creo que está listo. Para actualizarlo con las modificaciones que acabamos de hacer, podemos ir al preset nuevamente, poner el cursor sobre él, darle clic derecho
8, actualizar con los ajustes actuales y darle OK. Ahora sí, ya tenemos el preset base. Ahora, en esta situación, un lugar un poco distinto, muchos verdes distintos. Vamos a ver cómo se comporta y lo voy a aplicar. Y ahora sí se ve bastante bien. Creo que ya no hay esa sobresaturación que teníamos en la imagen previa. Y ya se están viendo bastante bien. Tenemos esas tonalidades cálidas en general en las sombras. Esa exposición que estamos buscando. Y esos anaranjados también. Entonces muy bien. Ahora vamos a pasar a generar las variantes. Que no son muy complicadas, chicos. Va a ser bastante rápido. Primeramente vamos con el estilo film que nos comenta Juan Roy. Que es el que quería que yo analizara. Y ya me di todo un paseo alrededor del estilo. Entonces vamos a volver a la imagen original. Y ahora, para crear el estilo film, lo que observamos es que no tiene mucho contraste. Entonces, aquí lo que podemos hacer para perder contraste es subir los negros. Vamos a subir los negros y vemos que los negros están perdiendo contraste. Ya podemos ver un poco más de información en las partes oscuras. Y los blancos también los vamos a bajar para que no estén sobre la diagonal. Noten que al hacer una curva de S invertida, lo que estamos haciendo es que los negros estén más iluminados y los blancos estén más oscuros. Entonces básicamente es lo que estamos buscando. Vamos a bajar un poco más las iluminaciones y las sombras las vamos a subir solo un poquito más. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir esa tonalidad verde o amarillenta que teníamos en las sombras. Aquí pueden elegir, por ejemplo, en las sombras, si quisieran irse esta vez por una tonalidad mucho más verdosa, pueden irse a la rueda de color general que tienen aquí y simplemente jugar con las tonalidades y tal vez añadir un verde, por ejemplo, así. Y si quieren unas tonalidades más anaranjadas, simplemente muevan la rueda color de general y están añadiendo otra capa extra a los colores que añadimos en sombras y medios tonos. Entonces, en este caso voy a irme con una tonalidad más verdosa, que es una de las que vimos más ahí. Y la saturación no quiero irme muy extremo, pero quiero que sea bastante notable. Entonces, tal vez por ahí me gusta. Y ahora lo que le falta a este estilo para que parezca de película analógica es un poquito de granulado. Entonces vamos a bajar a efectos. Y en efectos vamos a añadir un granulado bastante dominante. Aquí tenemos una imagen muy limpia a la original. Vamos a añadir granulado. Y después vamos a añadir un poco más de tamaño y un poco más de rugosidad para que sea más notorio. Entonces básicamente este es el preset que podemos considerarlo como el preset Retro Film. Vamos a guardarlo y ver cómo se comporta en otra imagen. Vamos a crear preset o ajuste preestablecido. Lo nombramos y le damos crear. Bien, imagen de mi perro Emmet. Vemos que está un poco subexpuesta. Entonces voy a subir un poco la exposición general. Y ahora vamos a aplicar el preset y aquí lo tenemos, Jungle Presets Retro Film. Y lo podemos ver que sí, efectivamente es un estilo mucho más como de película antigua, pero se ve bastante bien. Ahora, en este caso tal vez funcionaría más porque hay mucho verde en la imagen, irnos con una tonalidad más amarillenta, como así. Pero creo que en general es básicamente lo mismo. Como pueden notar, son las bases del estilo, el preset base, pero con unas ligeras modificaciones. Entonces no requiere mucha edición. Ahora vamos a pasar a otro, vamos a pasar al tropical. Entonces nuevamente tenemos la imagen con el preset base generado y ahora vamos a aplicar el estilo tropical del preset tropical de ellos. Simplemente vamos a ir a HCL y aquí lo que queremos hacer es cambiar los verdes, recordemos, hacia tonos más esmeraldas. Entonces vamos a irnos hacia tonalidades esmeraldas. Noten cómo los verdes se hacen más profundos y también los amarillos que controlan muchos verdes, noten. Y también noten cómo los amarillos controlan bastantes verdes. Entonces los vamos a mover ahora hacia tonalidades más frías. Lo que sigue es que en saturación vamos a bajar la saturación de los verdes prácticamente hacia los 80s por ahí para que estén desaturados, al igual que los amarillos. Y ahora noten cómo tenemos este estilo muy marcado con tonalidades frías y prácticamente desaturadas en los verdes. Esta vez me excedí un poco. 67, 54 son los que tengo ahorita. Vamos a crear el preset y ver cómo se comporta en otras imágenes. Bien, ahora en esta fotografía vamos a aplicar el preset. Aquí ya lo tenemos junto al Retro Film y al base. Vamos a ver el tropical y vemos cómo ahora los verdes están muy oscuros y muy esmeraldas, que es lo que estamos buscando. Noten cómo cambian los verdes aquí, pero en general mantienen las mismas bases. Esta otra imagen, simplemente yo ahí posando ridículamente. Vamos a aplicar el preset y en este caso vamos a subir un poco la exposición. Y los verdes noten cómo ahora son mucho más profundos, que es lo que estábamos buscando. Pero mantenemos esas tonalidades cálidas que vimos en el preset tropical. Y también esas tonalidades anaranjadas en los tonos de piel. Nuevamente en esta. Y ya tenemos esos verdes profundos que estamos buscando. Y noten cómo perdemos información en las sombras. También eso es producto del preset base. Y ahora último vamos a crear el que es un poquito más vivo, que es el mismo brown. Entonces aquí ya tenemos el preset base aplicado sobre esta imagen. Y ahora lo que vamos a hacer en HCL es lo contrario que acabamos de hacer. Los verdes los vamos a llevar más hacia tonos cálidos. Al igual que los amarillos que controlan verdes también hacia tonos un poco más cálidos, no demasiado. Por ahí.
y la saturación quizás subirla un poquito para que brillen un poco más. Vamos a guardar este preset y ver si requiere modificación. Bien, aquí tenemos esta imagen de mi amigo Kevin mientras subíamos un volcán. Extenuante, no quiero volver a subir ese volcán nunca. Y vemos que aquí tengo el minimal brown, lo voy a arrastrar y aquí ya lo tenemos junto a los demás. Lo voy a aplicar, voy a subir ahora la exposición un poco y esta imagen recordemos que está medio bien. Entonces voy a bajar el contraste para ver qué tenemos y vean que la imagen es mucho más cálida que con los anteriores. Si pasamos el cursor sobre el retro, vemos cómo tiene esas tonalidades verdes, tropical, esos verdes saturados, y el base simplemente es el contraste y las tonalidades cálidas. El minimal brown añade esas tonalidades cálidas un poco más extremas. Vamos a verlo sobre esta imagen que previamente editamos y noten cómo ahora es mucho más amarillenta las tonalidades de los verdes que en los otros, dándole esa tonalidad café. Ahora vamos a ver cómo se comportan en esta imagen de la camiseta arrugada. Tenemos el base, después tenemos el minimal brown, que noten los cambios en los verdes, cómo se hacen cafés, es lo que estamos buscando. El retro con esa tonalidad un poco menos contrastada y esas tonalidades verdes en general, y el tropical con los verdes oscurecidos. Este con mi perro Emmet, vamos a ver cómo se comportan. Entonces tenemos el base con tonalidades cálidas, un poco más contrastado. El minimal brown añade más tonalidades cálidas y vivas hacia los verdes y hacia los amarillos. Después el retro film con esa pérdida de contraste y ahora con esa tonalidad verde superior sobre toda la imagen. Y el tropical, que es un estilo más moody con los verdes más esmeraldas. Y bueno chicos, esa básicamente es mi interpretación de los colores de Jungle Presets del preset base, y quería mostrarles lo fácil que es crear variantes de un preset. En particular, si quieres adaptar tu preset a distintas situaciones, tal vez tomaste fotografía de día, ahora quieres tomar fotografía en la playa o ahora en el bosque, es muy fácil tener un preset base y hacer pequeños cambios en HCL para modificarlo y que sea útil en distintos escenarios. Entonces creamos el preset base, después creamos el tropical, creamos el retro film y creamos también el minimal brown en cuestión de unos cuantos minutos. Entonces practiquen chicos, es una gran manera en que pueden tener un estilo consistente en su feed de Instagram o en su trabajo, pero que sea adaptable a distintos escenarios. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Recordatorio que estos presets que acabamos de hacer y el lot correspondiente van a estar en los paquetes editar, como chequenlos aquí arriba en las cartas si me quieren apoyar. Sin más demora, eso es todo por hoy. Si les gustó el video podrían darle un like, realmente se diferencia. Consideren suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Compártalo con un amigo. Yo soy Tony Fuentes, nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos chicos.